Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos apoyar el concepto entre ángulo entre un plano que contiene una hoja en agropecuaria, pero entonces en este caso vamos a poner solamente el plano, y el plano XY, el plano que corresponde al piso. Entonces, ¿cómo determinar ese ángulo entre un plano que contiene una hoja y el plano XY? Eso desde la geometría vectorial, ¿cómo se hace? Y cómo editamos las fórmulas matemáticas asociadas a ello en lenguaje LaTeX. Entonces aquí vamos a mostrar, por ejemplo, el plano 2x más 3y más 4z igual 0, que esta es una ecuación lineal en tres variables y es la ecuación cartesiana de un plano en el espacio, una superficie plana en el espacio. Entonces vamos a dibujar el plano normal, el vector normal o perpendicular a este plano, además de dibujar el plano. Dibujamos el plano y el vector normal y vamos a determinar el ángulo de inclinación entre ese plano y el plano XY, que va a ser la misma inclinación que hay entre el vector normal al plano dado y un vector normal al plano XY, o sea, un vector que vaya en dirección vertical. Entonces, el vector normal al plano y el vector y el vector vertical, ese ángulo formado entre esos dos vectores va a ser el ángulo entre el plano dado y el plano XY. Entonces, el fundamento matemático, entonces tenemos la ecuación del plano. El vector normal, siempre el vector normal o perpendicular al plano, es el definido por los coeficientes de la X, la Y y la Z. Entonces aquí el vector normal va a ser de componentes 2, 3 y 4. Acá, vector normal que se denota usualmente con n. Y un vector normal al plano XY, el plano XY que es el piso, un vector normal es un vector que vaya vertical. El vector que vaya vertical tiene 0 en X, 0 en Y y 1 en Z. Entonces, un vector que vaya hacia arriba es así. Aquí vamos a poner la otra escena. Un vector que vaya vertical. Entonces, y el ángulo de inclinación, entonces lo vamos a hallar acá. Ese ángulo de inclinación θ, que va a ser el ángulo entre esos vectores normales, se halla con esta fórmula que dice que el coseno de ese ángulo de inclinación es el producto escalar entre el vector normal al plano n y el vector normal al plano xy, nxy, sobre la norma del vector n por la norma del vector xy. Entonces, como después de tener uno el coseno, despeja aplicando la función coseno inverso a ambos lados. Y así le queda θ igual a coseno inverso o arcoseno de este cociente. Donde ese cociente nos queda solamente, de este producto escalar, nos queda solamente 4, porque miren que el producto escalar entre n y n de xy, recuerden que el producto escalar es el producto de las componentes respectivas y luego sumamos. El producto de 2 por 0 queda 0, de 3 por 0 queda 0 y de 4 por 1 queda 4. Suma esos tres productos y le queda 4. Entonces, en definitiva, el producto escalar entre estos dos me queda solamente sobreviviendo la tercera componente del vector n normal al plano dado. Entonces, por eso fue que nos quedó aquí 4. Y abajo queda la norma de n de n de xy, ese vector que tiene componentes 0, 0, 1, tiene norma 1, es un vector unitario, porque la longitud de él es 1. Y entonces aquí esto me quedaría la norma del 1, 1 por la norma del vector, la norma del vector del normal al plano xy, n de xy es 1, y la norma del vector n es la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes, por eso nos quedó aquí así. Y entonces esta partecita de cómo se denota yo le voy a mostrar en lenguaje LaTeX cómo queda. Entonces que es que miren que se escribe la flecha con raya row, θ con la palabra θ, así como se escribe en inglés, arcoseno con arc coseno, left para paréntesis, right para paréntesis, left para el paréntesis del lado izquierdo, right para el paréntesis del lado derecho, frac para fracción, entre llaves el numerador y entre las otras llaves el denominador.
y la raíz cuadrada con SQRT. Entonces aquí yo lo voy a escribir en tiempo real. Entonces miren, en tiempo real en la línea de texto, ¿cómo se escribe? Delimita entre doble signo de dólar. Luego escribe que el ángulo que quiere es teta. Y ese teta es backslash arc cos, arcoseno. Miren que hasta aquí tiene arcoseno. La función arcoseno o coseno inverso, ¿de quién? Pues lo pone con left, paréntesis, right, paréntesis, donde left es paréntesis a la izquierda y right es paréntesis a la derecha. Miren que así le genera el paréntesis, que se le escribe left y right para poder que el paréntesis se acomode a toda la fracción. Después va a escribir la fracción, así, frac, y entre llaves el numerador y entre llaves el denominador. Y el numerador es 4 y el denominador es la raíz cuadrada, pues SQRT de entre llaves la cantidad subradical. Y miren cómo nos queda hasta ahora. 4 dividido la raíz de, el signo de radical. Y luego la raíz de ¿quién? De 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. De 2 al cuadrado con acento circunflejo más 3 al cuadrado con acento circunflejo más 4 al cuadrado con acento circunflejo. Y miren que ya nos queda como nos tenemos arriba. Teta es arcoseno o coseno inverso de ese cociente. Que ese arcoseno, recuerden que el coseno inverso lo que hace es coger este cociente, que es el coseno de un ángulo, y con ese coseno hallar el ángulo asociado. Entonces uno también les pido que usted sepa efectivamente calcular ese cociente. 4 dividido entre paréntesis la raíz cuadrada, pues el de sacar raíz cuadrada de algo es elevar ese algo, y elevar en Python es doble asterisco, elevar a la 1/2. Elevar a la 1/2 es sacar raíz. Entonces, raíz cuadrada de 2, doble asterisco a la 2, para que quede 2 al cuadrado, más 3, doble asterisco 2, para que igual quede el cuadrado, y 4, más 4, doble asterisco 2, para que quede al cuadrado. Y así, en esta línea de código, calculas ese coseno, que te tiene que dar un número entre menos 1 y 1, y dio punto 74. Y luego, a ese número, a ese punto 74, que efectivamente es un coseno, le aplicas arcoseno. Y esa función arcoseno, mira, aquí se las voy a mostrar en código Python. Esa función arcoseno, aquí que vamos a calcular eso, mira aquí. Arcoseno, ese es de NumPy, np.arcoseno del ángulo que tengas. Entonces aquí miren, esa función se llama np.arccos. Entonces repite, de ese número, entonces lo deja entre paréntesis. Y ya él le da el número, pero en radianes. Le da el ángulo, pero en radianes. Y para pasarlo a grados, entonces lo pone con np.degree. Degrees, grados. Pasar a grados ese número que está en radianes. Y así él dice que en grados eso es 42 grados. Queriendo decir entonces que el ángulo entre este plano y el plano XY es de 42 graditos. Entonces así que usted sepa hacer los cálculos, entendiendo que arcoseno significa coseno inverso, que es coseno inverso es una función, la inversa de la función coseno, y la inversa de la función coseno coge el coseno del ángulo y te entrega el ángulo. Entender esa partecita. ¿Cómo? Es decir, saber los conocimientos matemáticos asociados a los que estamos aplicando en ingeniería agropecuaria. Y ya aquí el código completo para efectivamente graficar el plano y el vector normal, miren acá, el plano en azulito y el vector normal en rojo. Yo aquí, miren que puedo cambiar el plano. Si el plano es el que me dijeron de coeficientes o componentes del vector normal 2, 3 y 4, y el término independiente de, aquí le ponemos los coeficientes, siendo que la ecuación de un plano siempre es, en línea de texto, la ecuación de un plano, ecuación de un plano es,
Entonces le pones en doble, delimitado entre doble signo de dólar, escribes AX más BY más CZ más D igual 0. Es así, los coeficientes A, B y C son los coeficientes del vector normal, D es el término independiente de en esta ecuación del plano. Entonces así, los A, B, C y D son los coeficientes que definen el plano. Entonces aquí yo puedo tener un plano de ecuación 2x más 3y más 4z más 0 igual 0, definido así. Entonces así, cuando yo corro el código, él me grafica ese plano y se ve inclinado con respecto al plano XY. El plano XY, que es el que está aquí en el piso de esta cajita. Entonces, el plano XY, que contiene el eje X y el eje Y, ese es el plano XY, y este es el plano que estamos graficando, y el rojito es el vector normal o perpendicular a ese plano. Y también nos hace el cálculo de ese ángulo que nos da otra vez 42.03 con las fórmulas utilizando la función dot para hacer cálculo de producto escalar y la función norm para calcular norma de vectores, para calcular la norma del vector normal del plano XY y la norma del vector n. Y aquí el producto escalar entre ese vector n y el vector normal al plano XY en XY. Entonces este hace todos los cálculos. Entonces ya con este video te quería mostrar efectivamente, y aquí ya graficado en Plotly, miren el vector, el plano en azul, el plano dado por la ecuación 2x más 3y más 4z, el vector el normal, y el normal al plano o perpendicular al plano azul, y el vector vertical es el plano, el vector normal al plano XY. Aquí ya más abajito, ya no con Plotly, sino, perdón, con Plotly, pero para graficar el plano, aquí ya lo podemos girar. Está el plano azul, que es el plano de ecuación 2x más 3y más 4z igual 0. Y está en grisecito el plano XY. Y así el plano azulito, ya podemos como vislumbrar más o menos cuál es el ángulo entre el plano azulito y el plano XY, que es en realidad de 42 grados como hemos calculado acá, utilizando geometría vectorial, es decir, el ángulo, la fórmula para el ángulo entre dos vectores, que es la dada por esa función que tenía al coseno y al arcoseno. Y ya eso es lo que les quería mostrar en este video, que es para poder enseñarles, recordarles cómo editar en LaTeX las fórmulas matemáticas para, en este caso, hallar el ángulo entre vectores, para que la editemos con edición profesional en lenguaje LaTeX. Y grafiquemos y entendamos esos conceptos de plano en el espacio y de vector normal o perpendicular al plano. Muchas gracias.